Padres tóxicos, características que debes saber. Al hablar de personas tóxicas, todos sabemos que sus rasgos y características son de personas manipuladoras, hirientes, que saben muy bien cómo provocar depresión, ansiedad y todo tipo de emociones negativas en su víctima. En este caso hablaremos de los padres, ya sean hombre o mujer, y cómo lidiar con ellos, ya que simplemente mencionar únicamente los rasgos sería algo inútil. Así que vamos a darle valor a este contenido. Quédense hasta el final del vídeo. Recuerden que soy George Sánchez Girón y estamos en Educa Fiada Sec. Cabe aclarar de que muchas veces los padres tóxicos se vuelven tóxicos pensando que están haciendo un bien para manipular a los hijos y llevarlos por cierto camino y también variar su forma de pensar y etcétera. En otras ocasiones simplemente son personas que tienen ciertos problemas mentales de sociopatía, narcisismo, algún tipo de psicopatía, etcétera, o simplemente son algo sádicos por costumbre. Sea cual sea el caso, con esto podremos manejarnos con este tipo de personas, ya sea nuestro padre o nuestra madre, aunque es muy común que la madre sea la manipuladora porque pasa mayor tiempo con los niños, con los hijos, es muy visible, y además durante el resto de su vida la relación con la madre tiende a ser mucho más estrecha. Tanto así que es difícil ver una madre abandonada en la calle. A un padre sí, pero a una madre es muy difícil por más tóxica que sea. El primer punto que utilizan los padres tóxicos es la manipulación. Tienden a manipular para conseguir tal o cual cosa, se hacen la víctima, causan sentimiento de culpa en el hijo o la hija. Inclusive muchas veces terminan aceptando esas responsabilidades o situaciones que no tienen que ver con ellos. Lo ideal es siempre evaluar si lo que le está pidiendo tiene base de verdad o no. Obviar los gestos de dolor y lo que sea. No es que vamos a ser fríos e indolentes, pero simplemente debemos de ser totalmente razonables, ya que hay personas que por simplemente nada, por ejemplo como la elección de un plato de comida o comer a un poco más, los colocan en una posición de manipulación para que sigan comiendo, cuando si una persona sobrepasa su capacidad puede provocarle indigestión o simplemente intoxicarse. Debe de evaluar ese tipo de cosas. Eso es solamente un ejemplo a dar. Hay otro punto más, tiene que ver con relación a lo que a veces se exceden, por ejemplo con insultos o trato verbal o físico cuando lo llevan de la mano, y debemos de tener en cuenta de que esa es una actitud que no va. Debemos sacar el pensamiento, por ejemplo la información útil de qué estamos haciendo, cuál es el reclamo y todo aquello, ignorar esas ofensas e insultos, también con sus límites. Si son muy pequeños que no tienen a dónde ir o son jóvenes adolescentes, lo ideal sería, en caso de que llegue a un punto de maltrato como tal, ir con algún familiar que pueda recibirnos. Y lo ideal en este caso también es que se haga conciencia con relación a esto, porque si se asimila esos insultos o tratos o maltratos y desconsideraciones, puede llegar a mermar su autoestima, y eso no debe de suceder. Los padres tóxicos, otro punto más, pueden tender a no expresar cariño o afecto, y eso puede provocar cierta dependencia o emocional del hijo o de la hija hacia sus padres, hacia su padre o su madre, y es necesario tener claro eso, ya que no debemos de depender de ellos y simplemente meditarlo, tratar, reflexionarlo, ver sus maneras, sus formas y reconocer que hay un problema y no es usted. La falta de comunicación es un punto bastante interesante, ya que tienden a no importarle lo que digan sus hijos. En cuanto a eso, debemos de tener en cuenta hablar lo necesario, comunicar lo que deseamos. Si no lo recibe, ni modo, simplemente debemos dar la información, ya que este tipo de padres tienden a no preocuparse por lo que piensen o digan sus hijos. Generalmente hay otro punto que tiene que ver con las amistades, y es que
ellos no les gustan sus amistades. Eso es algo que muchas veces está cargado de prejuicios o simplemente tratan de atrapar o captar toda la atención de sus hijos para mantenerlos orbitando a su alrededor. Debemos de ser auténticos y fortalecer nuestra autoestima con amor, lo cual es algo fundamental, amor propio, y también elegir bien nuestras amistades y también observarlas. Quizás pueda ser que haya algo, pero aún de todos modos este tipo de padres por lo general a todo le encuentran un negativo. Otro punto que tiene que ver con los estudios, ellos siempre están motivando para que estudien tal o cual cosa. Olviden eso, sean autónomos. Si deben de trabajar para pagar sus estudios, en caso de que no se los quieran pagar, háganlo. Porque elegir una carrera que no es la de su agrado puede llevar a frustración y a un fracaso profesional. Hay un punto sobre lo que debe o no debe de hacer, donde exigen cosas que ellos nunca harían. Esa incoherencia podría desatar emociones encontradas. Debemos reconocer que son capaces de hacerlo e ignorar eso y hacer lo mejor que podamos y reconocer que nosotros tenemos valores y que estamos haciendo lo mejor que podemos. Con relación al promedio, por ejemplo, las calificaciones, ser el mejor o tal o cual cosa, ya sea en estudio, deporte, de lo que sea, también hay presión con relación a eso, y las actitudes de este tipo de padres pueden ser muy dañinas. También debemos de hacer lo mejor que podamos, siempre aspirar a hacer lo máximo, pero no dejarnos manipular ni llevar a depresiones. Un punto sobre que tiene que ver sobre la protección, también debemos de ser nosotros mismos, ser autosuficientes, ya que este tipo de padres pueden crear una dependencia de sobreprotección, lo cual es dañino y afecta nuestras relaciones personales. Hay una actitud muy complaciente que tiene que ver con que el hijo puede hacer lo que desea, lo que sea, el padre o madre tóxica lo apoya, y sin embargo debemos de ser bastante responsables sobre nuestras acciones y estar bien conscientes sobre eso, porque puede ser que un punto u otro esté afectando a quien está viendo este vídeo o a la persona que sea afectada por el padre o madre tóxica. Sin embargo, debemos hacer conciencia de que vivimos en sociedad y que todos debemos llevarnos en armonía dentro del espacio posible y hacer el bien y lo más posible para mejorar. Compartan este vídeo, dejen un comentario y recuerden suscribirse a nuestro canal.